Es un gusto saludarles nuevamente. Bien, me da mucho gusto estar pues nuevamente con ustedes. Me había tardado ya algunos días, no había podido realizar ningún video, he tenido algunas situaciones especiales, estoy pues intentando jubilarme y estoy haciendo trámites del IMSS para la jubilación y no es nada fácil, hay muchos peros y problemas y bueno, en esas ando, tratar de arreglar todo esto para pues poder pues llegar a una jubilación. Pero bueno, ya estoy aquí de regreso. La rebelión de Lucifer. ¿Cuál fue el error más grande de este ser de luz? ¿Se lo ha preguntado? Si usted es lector del Libro Azul, seguramente ha leído sobre la rebelión de Lucifer. El objetivo de este video no es narrarles detalladamente sobre esta rebelión, más bien deseo poner el dedo en lo que para mí es el punto más delicado del atrevimiento de Lucifer. Lo que voy a narrar en parte proviene del libro Durantia. Otros aspectos pues más bien es sobre mi especialidad, que es la educación, la pedagogía. A veces cuando escuchamos el nombre de Lucifer o Satanás o Belcebú, nos imaginamos un diablo rojo extremadamente malo que nos llevará a los infiernos llenos de llamas ardientes. Y ahí nos picará con su filoso trinche por la eternidad. Pero esta versión de Lucifer fue pues válida para los seres humanos del pasado. Pero parece que estamos listos para conocer la otra versión de Lucifer, sobre todo por intentar robarnos una de las más preciadas cosas del ser humano. Me refiero a la libertad. Pero no se trata de perder la libertad física, es decir, no me refiero a que Lucifer nos iba a encarcelar, sino perder la verdadera libertad. Pero veamos primero quién era este ser de luz. Lo voy a decir de manera muy breve. Según el Libro Azul, Lucifer era un hijo brillante del tipo Lanonandek primario. Lanonandek no es un nombre, es una categoría, son como los Micaeles. Hay muchos Micaeles. Entonces, Lucifer era un tipo Lanonandek primario, es decir, era un ser muy elevado, que se distinguía por su sabiduría, por su sagacidad y eficiencia. Estaba entre los mejores de su clase. Lucifer era el jefe de un sistema de planetas que hace unos 200,000 años constaba de 607 planetas habitados. El planeta Tierra se halla en este sistema y era el planeta, más bien, o es el planeta, pero en aquel entonces era el 606, lo sigue siendo, del sistema de Satania. Es decir, fue el planeta 606 en ser habitado por seres humanos inteligentes. Este sistema planetario se halla en el universo local de Nevadón. Esto significa que cuando Lucifer se rebeló ante los dirigentes cósmicos, el planeta Tierra ya existía como planeta habitado. Tenía ya unos 800,000 años habitado por seres humanos evolutivos. En esos entonces existían en la Tierra los andonitas, las razas de color y los noditas. La rebelión de Lucifer no fue una rebeldía terrenal, sino cósmica, que tuvo consecuencias en todos los planetas, particularmente en los del sistema de Satania, entre ellos, por supuesto, el planeta Tierra. El planeta Tierra pertenece al sistema de Satania. ¿Qué fue lo que le pasó a Lucifer? Lucifer era un ser de gran nivel espiritual. No obstante, comenzó a visualizarse a sí mismo como un ser muy poderoso y a dudar de la existencia de un Dios todopoderoso. Lucifer perdió el piso y la humildad que todo ser verdaderamente elevado posee. El orgullo y el amor a sí mismo
le llevó a Lucifer a la autoaserción, a la autoaserción. Y bueno, como podemos observar, estas debilidades no son solamente humanas, también se dan en seres tan brillantes como Lucifer o su asistente Satanás. Lucifer dio a conocer sus intenciones de manera oficial a través de un manifiesto. El libro azul dice textualmente que el manifiesto de Lucifer fue emitido en el cónclave anual de Satania en el mar de cristal, en presencia de las huestes reunidas en Jerusalén, el último día del año, alrededor de 200,000 años atrás, 200,000 años del tiempo de Urantia. El manifiesto constaba de tres puntos esenciales. Los voy a leer. Me voy a centrar en el tercero, pero me parece que es importante leer los dos primeros porque finalmente están relacionados. Número 1. La realidad del Padre Universal. Lucifer alegaba que el Padre Universal en realidad no existía, que la gravedad física y la energía espacial eran inherentes al universo, y que el Padre era un mito inventado por los hijos paradisiacos con el objeto de retener el gobierno de los universos en el nombre del Padre. Negó que la personalidad fuera un don del Padre Universal. Aún sugirió que los finalistas estaban en confabulación con los hijos paradisiacos para imponer el fraude sobre toda la creación, puesto que nunca volvían trayendo una idea clara de la personalidad auténtica del Padre, tal como se la discierne en el paraíso. Confundió reverencia por ignorancia. La acusación era enorme, terrible y blasfema. Fue este ataque velado contra los finalistas el que sin duda influyó sobre los ciudadanos ascendentes por entonces en Jerusalén, para que éstos permanecieran firmes y se mantuvieran constantes en su resistencia a todas las propuestas rebeldes. Número 2. El gobierno universal del Hijo Creador, Micael. Lucifer sostenía que los sistemas locales debían de ser autónomos. Protestó contra el derecho de Micael, el Hijo Creador, a la soberanía de Nevadón en nombre de un hipotético padre paradisiaco y la exigencia de que todas las personalidades reconocieran su lealtad a ese Padre invisible. Afirmó que el entero plan de adoración era un esquema sagaz para agradar a los hijos paradisiacos. Estaba dispuesto a reconocer a Micael como su Padre Creador, pero no como su Dios y gobernante legítimo. Atacó con gran amargura el derecho de los ancianos de los días, potentados extranjeros, de interferir en los asuntos de los sistemas y universos locales. Denunció estos gobernantes como tiranos y usurpadores. Exhortó a sus seguidores a que creyeran que ninguno de estos gobernantes podía hacer nada para interferir en la operación de la autonomía completa si los hombres y los ángeles tenían el valor de afirmarse a sí mismos y reclamar atrevidamente sus derechos. Sostenía que se podía impedir a los ejecutores de los ancianos de los días actuar en los sistemas locales si los seres nativos se atrevían a afirmar su propia independencia. Mantenía que la inmortalidad era inherente en las personalidades del sistema, que la resurrección era natural y automática, y que todos los seres vivirían eternamente, salvo cuando se lo impidiesen acciones arbitrarias e injustas de los ejecutantes de los ancianos de los días. Número 3. El ataque contra el plan universal de capacitación de los mortales ascendentes. Lucifer sostenía que se gastaba demasiado tiempo y energía en el esquema de capacitar en forma tan completa a los mortales ascendentes sobre los principios de la administración del universo, principios que, según él, eran poco éticos pero irracionales.
protestó contra el programa que duraba una entera edad de preparación de los mortales del espacio para un destino desconocido y señaló la presencia del cuerpo de los finalistas en Jerusalén como prueba de que estos mortales habían pasado edades preparándose para un destino de pura ficción. Burlonamente señaló que los finalistas habían encontrado un destino no más glorioso que el de volver a las humildes esferas similares a las de su propio origen. Sugirió que demasiada disciplina y capacitación prolongada les habían corrompido y que en realidad eran traidores de sus semejantes mortales, puesto que ahora cooperaban en su esquema de esclavización de la creación entera a las ficciones de un mítico destino eterno para los mortales ascendentes. Advocó que los ascendenteros debían disfrutar de la libertad de autodeterminación individual. Desafió y condenó el entero plan de ascensión mortal tal como estaba patrocinado por los hijos de Dios paradisíacos y apoyado por el Espíritu Infinito. Y fue con una declaración de libertad de este tipo que Lucifer lanzó su orgía de oscuridad y muerte. Su orgía de oscuridad y muerte. Bien, pues este fue en esencia el manifiesto de Lucifer. Esto, pues desde luego, ameritaría un análisis muy extenso. Pero ahora, como ya les dije, yo deseo enfocarme en el tercer punto, en el tercero, el ataque contra el plan universal de capacitación de los mortales ascendentes. ¿Por qué es que los propios seres espirituales consideran esto como uno de los grandes errores o pecados que cualquier criatura puede cometer contra la libertad humana? Esto lo veo muy claro por mi formación en las teorías del conocimiento que se estudian en pedagogía. Lucifer se autoproclamó el Dios de la libertad, con lo cual es evidente, se toca uno de los aspectos más polémicos, la libertad. ¿Qué es la libertad? La libertad creo que es uno de los términos más engañosos. Y por mi experiencia, no tengo duda, en este tiempo se tiene un concepto muy errado sobre la libertad. Se tiene por sentado que la libertad es hacer lo que yo deseo, sin ninguna dirección externa a mis intereses o deseos. Es la libertad de la autodeterminación. Ese es como el ideal moderno, la libertad de la autodeterminación. Con el punto 3 de este manifiesto de Lucifer, pretendía acortar o quizá hasta eliminar la madurez evolutiva que solo se logra con la experiencia prolongada del tiempo. El ser humano necesita sí o sí de la experiencia para evolucionar, y la experiencia acumulada se da en la progresión del tiempo. La experiencia en el tiempo nos da madurez, pero no se da de manera, pero más bien no se da de manera acelerada, se da de manera lenta. Debe ser lenta, como en un reloj de arena que granito, granito va pasando lentamente. Quitar el derecho de la experiencia de un ser humano evolutivo es encarcelar su alma. Lo voy a repetir. Quitar el derecho de la experiencia a un ser humano evolutivo es encarcelar su alma. La mejor forma de constatar esto es la forma como aprendemos los seres humanos en la infancia. A un pequeño bebé no debemos ni podemos acortarle el tiempo para convertirlo en un adulto chiquito. El paso del tiempo en el ser humano
nos lleva de una conciencia infantil hasta la madurez de un anciano. Uno de los más graves errores pedagógicos de muchos de los modelos educativos modernos es justamente el de querer acelerar los procesos evolutivos en el desarrollo del niño. En otras palabras, saltarse la condición del tiempo. Y saltarse esa condición es eliminar experiencia en su esquema de vida evolutivo. Vivimos en la era de las prisas. Hoy todo tiene que ser rápido. Computadoras rápidas, carros rápidos, celulares rápidos, comida rápida y, ¿por qué no?, adultos rápidos. Y entonces en los modelos educativos se busca acelerarlo, que el niño rápido se vuelva un ser intelectual como un adulto chiquito. Por ejemplo, los modelos educativos, en su mayoría modernos, tienden a esta prematura intelectualización a través del uso de las computadoras desde la primera infancia, desde que van en jardín de niños. Los niños pequeños no son seres intelectuales, eso nos debe quedar muy claro. Más bien son seres volitivos y expresan su voluntad a través del movimiento, a través del hacer, del movimiento. Y esto lo hacen principalmente a través del juego y de las manualidades. El niño no reflexiona sobre lo que va a hacer, simplemente lo hace, sin reflexión. Y lo hace porque imita el ambiente exterior. Principalmente imita a los adultos, en particular, por supuesto, a los padres. El ser humano primero pasa por la etapa volitiva, donde las extremidades son fundamentales. Luego, en la etapa escolar primaria, vive más en el tórax, en las emociones, en el sentimiento y en la imaginación. Esto es, pues, más o menos la edad, los niveles primaria y secundaria. En este nivel, la autoridad y la dirección de los padres o maestros es fundamental. Ya en la adolescencia, vamos a decir más o menos de los 14 años hacia adelante, el joven pasa de vivir en el tórax, en los sistemas rítmicos, digamos, pasamos de aquí ahora hacia el sistema neurosensorial, hacia la cabeza, hacia el pensamiento. Bueno, de ahí, de esta etapa del tórax hacia el pensamiento y de ahí pues hacia la edad adulta. Para los niños pequeños, el mundo es bueno. Para los niños de entre 7 y 14 años, el mundo es bello. Y en la adolescencia, hacia adelante, ahora el mundo es verdadero. Pues bien, con este ejemplo sobre la formación del ser humano, podemos entender el grave error de Lucifer. Si vemos la evolución humana desde un punto de vista eterno, es decir, que para alcanzar una evolución espiritual necesitamos pasar por muchos estados de conciencia evolutivos, algo así como pasar de grados escolares, o muchas moradas, como lo dijo Jesucristo. Con este ejemplo, lo que deseaba Lucifer era eliminar el nivel básico educativo y pasar, digamos que de la primaria o a partir de la primera infancia directo a la universidad. ¿Para qué esperar? Adultos rápidos, adultos en microondas. Es decir, el tiempo bajo el argumento de una falsa libertad. Eliminar el tiempo, acortarlo, bajo la idea de una falsa libertad. Lucifer argumentaba que se pasaba mucho tiempo de preparación en los mundos de estancia, que era excesivo e inútil tanto tiempo y preparación en los 7 mundos de estancia. Pero el error de Lucifer es el desconocimiento de que la libertad no proporciona madurez. Esto solo es posible con el tiempo y Lucifer proponía saltarse el tiempo. La propia inmadurez no nos permite reconocer la verdadera libertad. Solo el tiempo y la experiencia evolutiva
nos permite alcanzar libertad, pero es una libertad con responsabilidad. Libertad con responsabilidad. Y tal responsabilidad implica autocontrol, autolimitación. Debe ser inteligente, justa y fraternal, pero no desde el nivel terrenal, sino universal. Comenzamos a ser verdaderamente libres cuando autocontrolamos a la bestia. El libertinaje deja a la bestia salir y hacer su libre voluntad. La libertad no se tiene solo por el hecho de existir, y a veces así se piensa. La verdadera libertad es un valor que conlleva una conquista asociada y creciente del yo de cada ser humano. La libertad se conquista. Y esto implica tiempo y progresión evolutiva. En un mundo donde convivimos muchas personas, no puede existir el libertinaje egoísta. La madurez espiritual regula nuestros deseos y nuestros instintos. Si deseamos ser libres, debemos tener un autorrespeto, ya que somos seres dotados de espíritu. Si no tenemos un autorrespeto, le estamos faltando el respeto a Dios. Un ejemplo, ya saben que mis personajes preferidos para estos ejemplos son nuestros benditos políticos. Y hablo en general, porque hay excepciones. Ahorita en México hay excepciones muy dignas de políticos honestos, pero tenemos una cantidad de políticos tan corruptos, tan tramposos, tan chuecos, tan mentirosos. Pero en fin, este tipo de políticos carecen de autocontrol, pero les sobra la autoadmiración. Algo así como le pasó a Lucifer. Es por eso que vivimos una sociedad poco altruista, ya que existe un ego y una soberbia muy elevada. La autoadmiración conduce a la explotación de los demás, a la corrupción, al robo de las arcas públicas, así como lo hacen descaradamente nuestros políticos. El verdadero autocontrol nos conduce al altruismo, y este autocontrol no se da de manera automática, sino se deriva de nuestro libre albedrío depurado con el tiempo y la experiencia. De ahí la locura de Lucifer, intentar saltar el tiempo y la experiencia. Imagínense, quiso imponer su voluntad temporal sobre la voluntad de un Padre universal eterno. El libre albedrío adquiere una orientación espiritual mediante la experiencia y el tiempo, a través del error y el acierto, a través de equivocarnos y luego corregir nuestros errores, es como adquirimos madurez. Pero si omitimos el tiempo, equivale a privarnos de la madurez evolutiva y por lo tanto es un atentado contra uno de los valores más preciados de todo el universo, el libre albedrío. Nadie puede tocar el libre albedrío humano. La evolución en el tiempo, a través de nuestro libre albedrío, nos permite las conquistas personales de las leyes cósmicas. Y en ese proceso no hay atajos. No podemos hacer trampa. No podemos acortarlo. La única forma de titularnos es acreditar todas las materias. Y solo en la corrupción se puede comprar un título no ganado con el tiempo. Ya para finalizar, existe otro concepto implícito en el manifiesto de Lucifer que tiene mucho que ver con nuestros tiempos: las ideas democráticas. Hoy en día se ha maximizado el concepto de democracia. De hecho, se ha santificado la democracia
Somos un pueblo democrático. Existe una idea mal entendida de este concepto. Nos debe quedar claro algo. Las democracias solo son eficientes en un pueblo de dioses. En un pueblo de dioses. Solo ahí puede haber una verdadera democracia. Pero no somos dioses. No somos dioses. Somos imperfectos y erramos y hasta pecamos constantemente. La razón universal es algo aún lejano para las criaturas de nuestro nivel evolutivo. No estamos listos para que impere el deseo mayoritario. El problema de las democracias es que no siempre las mayorías tienen la razón. De hecho, en sociedades primitivas, las mayorías suelen vivir en el constante error y son escasos, muy escasos, los seres humanos con un alto nivel de conciencia. Las democracias en este tipo de pueblos atrasados son un verdadero peligro. La libertad de decidir comunitariamente debe estar respaldada por la responsabilidad individual y colectiva. Pero como esta responsabilidad es aún precaria por nuestra condición evolutiva, debe existir un mecanismo que regule nuestras imperfecciones y pasiones de naturaleza animal. Y esto es posible a través de mecanismos de regulación emanados de una realidad superior de naturaleza no evolutiva. Un ser superior. A ese ser le llamamos Dios, o al menos yo le llamo Dios. El manifiesto de Lucifer desconocía a Dios. Lucifer proponía que los seres ascendentes, como nosotros los terrícolas, deberíamos gozar de la autodeterminación personal, es decir, sin un control universal superior. Lucifer opinaba que el gobierno pertenece a las mayorías, que el gobierno pertenece a las mayorías. Obviamente este término le recuerda muchas cosas de nuestros tiempos, la democracia, y decía que la mente es infalible. Grave error. La mente se alimenta del tiempo y de la experiencia. Así nos seducen las falsas ideas democráticas de nuestros tiempos. Estos conceptos luciferinos son muy palpables en estos tiempos. Es por eso que el planeta Tierra padece enormes problemas. El error de Lucifer lo vivimos todos los días. Costará miles de años repararlo. Nuestros políticos son uno de los mejores ejemplos. Pero por si aún no queda claro el grave error de Lucifer, déjeme decírselo de esta forma. ¿Cuál es la propuesta de Dios? ¿Cuál es la propuesta de Dios? Dios es tan grande que nos da la oportunidad de participar en la formación de la obra maestra de la realidad universal. Somos escultores con creatividad y con el libre albedrío de contribuir a dar forma a la escultura cósmica. Y esto solo es posible a través de la sincronización de nuestras capacidades y del conocimiento con los valores cósmicos. Solo así, la mano y la creatividad individual, coordinada por los valores universales, nos permitirán crear una obra majestuosa, plena de verdad, belleza y bondad. Nadie puede imponernos la imagen de estos valores. Estos solo es posible reconocerlos, estos valores reconocerlos, mediante la experiencia evolutiva, sin saltos o atajos. Los valores no se definen, se viven. En la obra monumental de la vida no debe haber prisas. Cada momento en el tiempo, cada experiencia en el largo proceso del tiempo
es una pincelada personal sobre el lienzo en el caballete cósmico en el cual todos los seres humanos de buena voluntad participamos. Un tema para reflexionar. Soy el profesor Javier Posada y que la luz de la verdad ilumine su camino. Hasta la próxima.